Listo, docente Angie, comenzamos. Buenas noches con todos. Sean ustedes bienvenidos a esta noche que vamos a compartir el webinar perteneciente a la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, la segunda especialidad en fisioterapia de adulto mayor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a empezar con una ponencia, con el compartir de una ponencia de una de nuestros docentes, la doctora Rosa Rodríguez García. Ella es doctora en gestión pública y gobernabilidad, magíster en gestión de los servicios de salud por la Universidad Privada César Vallejo, es licenciada en tecnología médica en el área de terapia física y rehabilitación por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es especialista de la segunda especialidad en fisioterapia en el adulto mayor de esta casa de estudios, la Universidad Norbert Wiener. Tiene más de 42 años de experiencia al servicio de la atención al paciente adulto y actualmente es directora responsable del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir Surquillo. Vamos a agradecer de antemano la presencia de la doctora Rosa Rodríguez García, quien el día de hoy tiene a bien compartir sus conocimientos con un tema tan interesante como es la importancia de la fisioterapia acuática en todo lo que es el movimiento y la funcionalidad del adulto mayor. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar como apertura al día, a esta noche, en donde les vamos a dar una información muy importante sobre este grupo poblacional tan importante, vulnerable y con tantas cosas por hacer. Gracias, doctora, por compartir esta noche con nosotros. Muchas gracias, Magíster Angie. Muchas gracias al área de posgrado por la oportunidad de compartir el día de hoy un poquito de la experiencia y el trabajo del día a día. Lo que voy a compartir con ustedes en realidad es el trabajo que hacemos y que venimos haciendo por mucho más ya de 20 años, ¿no? Este trabajo de lo que es eh, la terapia acuática, ¿no? Digamos que no es un trabajo de casualidad, ¿no? Lo venimos trabajando por bastante tiempo. Están viendo la PPT, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se está apreciando? Sí se puede apreciar, doctora. Ya, perfecto. A ver. Entonces, les decía, ¿no? De que, ¿por qué nosotros como establecimiento de salud, digamos, este, eh, queremos, ¿no? Que todos conozcan el trabajo que venimos desempeñando en este establecimiento de salud, ¿no? Eh, Porque para los tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación, en el primer nivel de atención, digamos que encontramos un desafío, ¿no? Este, para nuestro trabajo y este medio acuático a nosotros nos permite, ¿no? Como una estrategia, brindar eh, un programa a nuestros pacientes, ¿no? Porque, digamos, a través de esta actividad, ¿no? Ustedes están viendo ahí las imágenes. Esto no es una imagen de, como se dice, que ustedes pueden encontrarlo de repente como una experiencia en otro país. Esta es la piscina donde yo laboro, ¿no? Y nos permite este trabajo maximizar las barreras, ¿no? Y los resultados que tenemos para nuestros pacientes. Como ustedes pueden apreciar, estos pacientes se atienden en el Centro de Salud Villa Victoria, ¿no? De repente han pasado por la consulta y tienen algunas patologías, por ejemplo, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la artrosis, qué sé yo. Entonces, ustedes verán
de que como primer nivel de atención nosotros no tenemos aparatología como para poder brindar un tratamiento. Sin embargo, como se pueden atender estos casos que no son tan, como se dice, comprometidos, que requieran ir a un hospital, ¿no?, de otro nivel de atención, los podemos atender en el establecimiento, pero con una alianza estratégica, ¿no? Porque no todos los centros de salud tienen piscina, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo lo hacemos con un aliado estratégico que viene a ser la Municipalidad de Surquillo. Entonces, ¿basados en qué? En nuestros conocimientos que podemos tener, ¿no? Los principios físicos que el agua tiene, ¿no?, como una base de éxito terapéutico, ¿sí? La terapia acuática, entonces, como se dice, radica sus principios físicos del agua, ¿sí? Estos nos ayudan y modifican muchas veces la forma, ¿no?, en que el cuerpo experimenta el movimiento y el ejercicio. Ustedes sabrán de que el paciente tiene mucho dolor, por ejemplo, para hacer un ejercicio de alto impacto. Sin embargo, en el agua eso cambia. El paciente incluso puede movilizar un poco más sus articulaciones. La flotabilidad que le da el agua hace también que el paciente no sienta tanto dolor hacer el ejercicio, ¿no? Y para esto, el principio, como les decía, la flotabilidad, la presión hidrostática, la viscosidad, la resistencia hidronáutica, ¿no?, la temperatura. Ustedes ven acá la piscina y creerán que la piscina es temperada, ¿no? La piscina es con agua fría, ¿no? Y eso, aunque ustedes no se imaginan, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, que es invierno, los pacientes van al agua. Y cuando salen del agua, salen tan bien que dicen, al principio teníamos miedo de entrar al agua fría porque pensábamos que nos iba a doler más a nuestras articulaciones y que nos íbamos a enfermar. Increíblemente, ustedes pueden darse cuenta, tanto así que estamos haciendo un estudio de investigación para demostrar, ¿no?, cómo beneficia a nuestros adultos mayores este ejercicio en el agua, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿No? Utilizar el agua como medio de terapia, ¿no? La flotación lo que va, como les decía, es a reducir la carga articular, el peso que los pacientes tienen. Y ustedes pueden darse cuenta ahí, nuestros pacientes no son tan flaquitos. Ustedes verán, muchos de ellos tienen obesidad y agregado al dolor que ellos tienen por sus problemas articulares. Ustedes se imaginen, de repente ni siquiera venían caminando, muchos de ellos han ingresado al ejercicio, a veces primero, de repente con andador, con bastón, qué sé yo. Hoy ustedes los pueden ver a los pacientes caminar con mucha más, como se dice, eficacia y sin dolor, ¿sí? La resistencia natural que tiene el agua para los ejercicios es muy importante, ¿no? La presión hidrostática, cómo estimula la circulación de los pacientes, ¿no? De todo lo que es, como se dice, en pacientes, por ejemplo, que están con una alteración en la parte circulatoria, en miembros inferiores, ¿no? Ustedes ven los ejercicios, ahí no he puesto un videíto, me hubiese gustado poner para que ustedes vean qué ejercicios se trabajan en el agua, ¿no? Como ustedes verán, es una piscina que no es una piscina de adultos, digamos, ¿no? Una piscina profunda, porque eso también generaría de repente un temor en nuestros pacientes. Esta piscina es una piscina de niños, ¿no? Y como que entre broma y broma yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no?, que cuando entran con temor, de repente me voy a ahogar, ¿no? Serás la primera adulta que te puedes ahogar en una piscina de niños, ¿no? Es muy segura y también trabajamos los fisioterapeutas, estamos dentro del agua muchas veces, y este trabajo se hace, por ejemplo, con personal
muy comprometido. Tenemos mucho personal serums, nuestros internos de terapia, ¿no? Y con un impacto tremendo, ¿no? La municipalidad, por ejemplo, no nos cobra un sol. Por lo tanto, ustedes se imaginan la empatía que los pacientes tienen por los servicios que está brindando la municipalidad, ¿no? Entonces, eh, se puede de repente también hacer en otro distrito, presentando un plan de trabajo y en sí el beneficio que brinda a los pacientes es increíble, ¿no? Si yo tengo adultos mayores que ya tienen riesgo de equilibrio, en esta propuesta mejora sus posibilidades de este paciente de mejorar su equilibrio, de tener menos caídas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, el entorno acuático desafía y mejora la parte vestibular, visual, somatosensorial, ¿no? Eh, y la turbulencia y la resistencia del agua actúan como un estímulo desestabilizadores cuando el paciente está, ¿no? Tienen que trabajar el equilibrio para mantenerse, por ejemplo, y hacer un ejercicio de caminata dentro del agua, de repente hacen algunos giros, ¿no? Entonces, tienen que controlar eh, sus movimientos, ¿no? Y van logrando más confianza los pacientes con esta propuesta, ¿no? Otro beneficio que tiene, ¿no? Disminuye la carga articular por la flotación, ¿sí? Mejora la movilidad, mejora la fuerza, la flexibilidad, ¿no? Les decía que mejoraba el equilibrio, la coordinación, estimula la circulación, reduce el dolor. Yo tengo muchos pacientes que vienen con artrosis de rodilla, por ejemplo, que no tienen muchas veces oportunidad de tener una cita en el seguro. Y entonces, aquí la piscina que tenemos gracias al apoyo municipal, ellos pueden venir. Es una terapia sin costo. La municipalidad asume todo el gasto, lo que significa el mantenimiento de la piscina, por ejemplo, ¿no? Genera una relajación, ¿no? Y el bienestar. Como les digo, uno es cuando el paciente ingresa al agua y otro es cuando el paciente sale del agua. Sale muy contento, ¿no? Agradecido por todos los beneficios que tiene. Aumenta la fuerza muscular, porque no solamente hacemos que el paciente camine, haga algunos ejercicios, también iniciamos a veces con el paciente para que comience a hacer, por ejemplo, la flotabilidad, tiene que hacer el pataleo, mantenerse arriba. Entonces vamos a trabajar, ¿no? Contra la resistencia que proporciona el agua, ¿no? Y ahí va a generar que el paciente comience a trabajar la parte muscular, ¿no? Y se ha demostrado, si ustedes revisan un poco los artículos con respecto a esta intervención dentro del agua, que estos ejercicios muchas veces combaten la sarcopenia, ¿no? ¿Por qué? Porque mejoran la fuerza de los miembros, ¿no? Inferiores y también el trabajo que se hace a nivel del core, ¿sí? Eh, el incremento de la amplitud, el movimiento, la flexibilidad es otro de los beneficios que se logran a través de la flotabilidad, ¿no? Eh, ustedes, no sé si todos practican por ahí algún ejercicio, pero sobre todo la natación, muchas veces cuando ingresan, ¿no? Para mantenerse a flote, el paciente incluso tiene que perder el miedo, porque si no lo que hace es hundirse, ¿no? Se hunde. Entonces, esta combinación de la flotabilidad que le permite que el paciente haga movimientos más libres, ¿no? Y la temperatura, por ejemplo, para mí, o le digo, la temperatura cálida, ¿no? Del agua que le da el paciente eh, no trabaja en agua, como se dice, con temperatura alta, ¿no? Sino con temperatura
fría, ¿no? No se imaginan cuando salen los pacientes, ¿no? Eh, Dice, parece mentira, es como que retornáramos al vientre de la madre, ¿no? Que estamos dentro de un líquido, ¿no? Y cómo dentro de ellos nos sentíamos seguros, ¿no? Y para mantenerse en el agua y trasladarse, ¿eh? Ustedes saben cómo tiene que hacer para flotar. Trabaja la parte respiratoria. El paciente, cuando sumerge la cabeza dentro del agua, por ejemplo, es donde más flotabilidad tiene. Y si agrega a eso los movimientos tanto de brazos como de piernas, es increíble. Entonces, ahí estamos trabajando, ¿no? Lo que es la parte muscular, los tejidos conectivos, ¿no? Y vamos a ver cómo el paciente va ganando rangos, ¿no? Rangos de movimiento. Yo lo veo en los pacientes, por ejemplo, que tienen hombro doloroso, ¿no? Como a veces con la terapia dentro del agua, ellos van avanzando por la misma forma que tienen que mover el brazo para desplazarse dentro del agua, ¿no? Entonces, en pacientes con artrosis, por ejemplo, que están con una rigidez tremenda, ¿no? O de repente pacientes que están post-inmovilizados, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, una fractura, ¿no? Después del yeso, ¿cómo queda ese paciente, ¿no? Entonces, ahí es importante. El dolor, ¿no? El dolor es el que muchas veces conlleva que este paciente termine con una dismovilidad. Entonces, ustedes pueden ver que con la inmersión en el agua, ¿no? El efecto principal que siente el paciente es el analgésico, ¿no? Eh, la reducción, como les decía, de la carga articular, la relajación muscular, ¿no? Contribuyen muchas veces a que este paciente perciba, ¿no? Que ha disminuido el dolor, que ya lo tiene muchas veces crónico, ¿no? Y especialmente en esos pacientes que tienen, por ejemplo, osteoartrosis, ¿no? Osteoartritis, fibromialgia, ¿no? Eh, yo he visto el avance de estos pacientes, ¿no? Y como les dije, gracias a que tenemos la piscina gratuita, es que muchos de nuestros pacientes no van por una sesión, 2 sesiones. Muchas veces los pacientes tienen tiempo con nosotros, este, eh, haciendo el uso de este taller de piscina, ¿no? Y muchos a veces retornan cuando han tenido algún problema, retornan porque saben que este ejercicio les va a permitir mejorar, ¿no? Mejora la marcha, la capacidad aeróbica, ¿no? Eh, Corrige muchas veces los patrones. Ustedes no sé si han visto cómo se hace el pataleo, ¿no? Entonces, va a corregir esos patrones que tienen, por ejemplo, de marchas patológicas anormales, ¿no? La resistencia en el agua, la verdad que les digo que es un estímulo cardiovascular increíble, ¿no? Mejora la capacidad aeróbica, ¿no? Y la resistencia a la fatiga. Al principio, el paciente, como no sabe respirar dentro del agua, muchas veces siente como que agotado, pero cuando ya va dominando, ¿no? Esta actividad, el paciente se siente muy bien, ¿no? Y muchos de ellos nos dicen, ¿no? Yo de joven nunca me metí al agua porque tenía miedo, pensaba que me iba a ahogar. Y muchos de ellos terminan haciendo un ejercicio similar a la natación, ¿no? No es que los fisioterapeutas seamos profesores de natación, ¿no? Pero sí lo que hacemos es ejercicios en el agua para que ellos se puedan desplazar sin temor, ¿no? Y mejorando su capacidad funcional. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Eh, Debido a lo que es la resistencia, ¿no? El factor de resistencia, el ejercicio acuático muchas veces es un entrenamiento, como les decía, ¿no? De doble función, tanto el trabajo cardiovascular y el entrenamiento de la fuerza, ¿no? Eh, lo otro es que también encontramos en el agua, ¿no? Eh,
como se dice, que los pacientes van a quemar un poco de calorías, muchas calorías diríamos, y los pacientes se dan cuenta, dice, entré al taller un poquito subidito de peso, sin embargo, estoy realmente disminuyendo mi peso corporal, ¿no? Por el mismo trabajo que se hace, ¿no? Ayuda a trabajar más la parte muscular, ¿no? Eh, Otra cosa que tengo para compartirles son las técnicas que utilizamos para este ejercicio acuático, ¿no? Cómo trabajamos nosotros de repente los ejercicios fuera del agua y cómo lo trabajamos los ejercicios dentro del agua, ¿no? Eh, Ustedes pueden entender, por ejemplo, porque son muchos colegas, ¿no? Cómo se hace la respiración diafragmática en la posición de pie o sentado, ¿no? Y cómo trabajamos lo mismo, ¿no? Para utilizarlo, para que el paciente pueda flotar y pueda desplazarse, ¿no? Entonces, el paciente aquí, por ejemplo, inspira afuera y exhala sumergido dentro del agua, haciendo las burbujas. Y cuando ellos van dominando ¿cómo se dice? Este ejercicio, ya es que ustedes lo van a ver que contienen un poco más de tiempo dentro del agua sumergidos, ¿no? La inspiración profunda, por ejemplo, por la nariz, la expiración lenta por la boca, que se hace fuera del agua, ¿no? Aquí lo que vamos a trabajar es una pequeña apnea breve, ¿no? Del control del aire, ¿no? Entonces, la coordinación de la respiración, más los movimientos de los brazos que se hace fuera del agua, dentro del agua también vamos a trabajarlo con una respiración rítmica durante la marcha acuática, por ejemplo, ¿no? La flotación dorsal, ¿no? Con respiración controlada para la relajación, por ejemplo. El trabajar esta posición en la flotación dorsal al principio no es nada fácil. Primero tiene que trabajar la parte de la flotación ventral y luego la dorsal, ¿no? Y eso mismo que lo trabajamos nosotros fuera del agua, ¿no? La extensión, por ejemplo, los ejercicios de expansión torácica con los brazos elevados, por ejemplo, ¿no? Si ustedes lo hacen dentro del agua, es mucho más fácil, ¿sí? Ejercicios fuera del agua, movilidad articular, cuello, hombros, ¿no? Cadera, rodillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos este trabajo con marchas muchas veces poniendo la intensidad al movimiento, ¿no? De manera frontal, de manera lateral, de manera diagonal, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace dentro del agua y otro del trabajo que podemos hacer, por ejemplo, si es que estuviéramos fuera del agua, los estiramientos dinámicos suaves, ¿no? Aquí lo que trabajamos es con los brazos, ¿no? Y las piernas haciendo un balanceo dentro del agua. Caminata ligera, que nosotros la hacemos, como se dice, a, alrededor de la piscina, ¿no? Hacemos desplazamientos progresivos, ¿no? A diferentes velocidades. Por ejemplo, a veces empezamos lento, vamos ajustando los ritmos y vamos como que haciendo, ¿no? Movimientos lentos, fuertes, para que ellos vayan logrando, ¿no? También la estabilidad al momento del desplazamiento, ¿no? Eh, y la respiración profunda y controlada, por ejemplo, ¿no? En el agua lo hacemos a través de los saltos, ¿no? Y el jogging acuático que se hace con un bajo impacto. Otras técnicas que utilizamos es técnicas de relajación, ¿no? Aquí tenemos que en los pacientes, por ejemplo, que ustedes están viendo aquí, hay muchos que también han venido con lesiones, por ejemplo, como ACV, ¿no? Y tienen algunas, como se dice, secuelas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que trabajar las técnicas de relajación y flexibilización.
¿no? Y por ejemplo, este método, ¿no? De Halowitz, ¿no? Se enfoca muchas veces en el control postural y la independencia en el lago a través de un programa de 10 puntos, ¿no? Esto, por ejemplo, busca, ¿no? Promover en el paciente el equilibrio, ¿no? Y la rotación muchas veces controlada. El Wetsu, ¿no? Eh, el water shiatsu, por ejemplo, también es otra de las metodologías que se puede utilizar. Es una técnica muchas veces pasiva, donde el terapeuta lo que hace es guiar al paciente a través del estiramiento suave, las movilizaciones en el agua. A veces, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente tiene oportunidad de ir a una piscina temperada, también le proponemos, ¿no? Porque hay una piscina, por ejemplo, en San Borja, que también los pacientes que les gusta, por ejemplo, a veces nos dicen, no voy a la piscina lunes, miércoles y viernes a la piscina fría, pero también estoy yendo para mejorar, por ejemplo, en la piscina de San Borja, con una piscina con agua un poco más caliente, ¿no es cierto? Y eso lo que hace también va a lograr lo que es la relajación profunda, ¿no? Y así reducir ese tono muscular que muchas veces tienen los pacientes, como se ve tan flácido muchas veces, ¿no? Otras técnicas que utilizamos, el apoyo unipodal, ¿no? Manteniendo con o sin flotadores. Ustedes ven, algunos tienen, por ejemplo, esas pelotitas, ¿no? También tienen unos churros, tienen tablas, ¿no? Todo eso utilizamos, por ejemplo, para el trabajo que hacemos dentro del agua. Eh, en la marcha frontal, lateral y diagonal, acompañado de música. Muchas veces ponemos la música y hacemos, como se dice, una danza acuática, ¿no? Ustedes verán que también el uso de la música también ayuda a motivar al paciente, ¿no? Y nos permite también cambios de velocidad y ritmos en el desplazamiento. El ejercicio de puntas y talones, por ejemplo, en el agua, ¿no? La coordinación del brazo, pierna y los movimientos alternados. El lanzamiento, por ejemplo, los juegos de lanzamiento, percepción con las pelotas dentro del agua. Tenemos pelotas lisas, pelotas como si fuera con unos puntitos, ¿no? Que permiten que también trabajemos la parte sensorial, la parte perceptual, ¿no? Aquí les he puesto más o menos unas cuantas fotitos para que ustedes puedan ver el trabajo. Como les digo, trabajamos todo el año, no trabajamos solamente por verano. Al principio lo hacíamos solamente por verano, pero después ya hemos visto que es muy importante y desde la pandemia lo trabajamos así 3 veces por semana, ¿no? Consideraciones que debemos de tener, ¿no? Con nuestros pacientes, siempre les recomiendo. Nosotros, acá ustedes ven a por ejemplo, él es una interna de terapia, tenemos colegas que ya con el tiempo, ¿no? Se están mejorando las técnicas y estamos también dando un mejor servicio a nuestros pacientes, pero también trabajamos con un equipo multidisciplinario, ¿sí? Eh, Acá no ven las fotos, pero tenemos, por ejemplo, a las enfermeras, que son las que van a controlar la presión, ¿no? A tomar el control del pulso oxímetro, ¿no? Van médicos, ¿no? Como ustedes sabrán, mi centro de salud es un centro de salud docente que a veces hacemos uso. Hacemos campañas también con las nutricionistas, muchas veces se van también para ver, ¿no? Qué tanto el paciente también está mejorando, ¿no? Y les digo que durante tantos años que ya trabajo en la docencia, tengo muchos exalumnos que hacen su serum y que ellos, algunos han trabajado cuando eran alumnos de pregrado en la piscina. Entonces, ellos saben la importancia que también
que tenemos que tener, por más que sea piscina de niños, las precauciones, las contraindicaciones que debemos de considerarlas, ¿no? Eh, para que los pacientes adultos mayores pues puedan desarrollar sin ningún riesgo, ¿no? Es crucial que el paciente tenga una evaluación, ¿sí? Eh, los fisioterapeutas aquí podemos aplicar nuestros instrumentos para poder saber cómo nuestros pacientes han ingresado y luego hacer un tamizaje para ir viendo cómo van evolucionando los pacientes, ¿no? Nada se puede hacer si no se evalúa. Yo no puedo saber cuánto bien estoy haciendo si mi trabajo no es debidamente, como se dice, eh, responsablemente haciéndole seguimiento a estos pacientes. Y también aprendamos, como les dije, a trabajar en equipo. Si hay un paciente que de repente no mejora, hay que referirlo al especialista que se requiera para que puedan avanzar, ¿no? Entonces, las contraindicaciones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las infecciones, ¿no? Activas, ¿no? Para cuidar que la piscina también no sea un foco infeccioso, heridas abiertas, por ejemplo, ¿no? Que no están cubiertas, personas que de repente están con fiebre, ¿no? O que tengan algún problema estomacal, ¿no? Alergias al cloro. A veces nos han reportado algunos pacientes que han ingresado que tienen alergia al cloro, por ejemplo. Entonces, no podemos someter al paciente a un riesgo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que estar viendo, ¿no? En algunos casos, cuando el paciente tiene mucho temor del agua, ¿no? Tampoco es que los vamos a obligar contra el miedo, ¿no? Hay que darles seguridad, acompañarlos durante el agua, acompañarlos en el carril, ¿no? Y ellos, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen mucho temor, sienten la mano del fisioterapeuta, es como que ya ellos se dejan, se relajan y van avanzando poco a poco, ¿no? Pacientes que tienen hipotensión, están muy friolentos, no los vamos a meter para que se sigan enfriando más, ¿no es cierto? Hay que tener, por ejemplo, en esos casos al paciente se le dice, ¿no? Cuando va a ingresar, ¿no? Si está con mucho frío, ¿no? Que pueda tomar una bebida de repente un poquito azucarada, ¿no? Y cuando sale, ¿no? Por ejemplo, ahora en tiempo de verano, siempre se les dice a los pacientes que lleven un termito para que después que salen del agua, se bañan, toman su matecito caliente, se abrigan bien y no pasó nada, ¿no? Tenemos que cubrirlo de las corrientes de aire también, ¿no? Entonces, pacientes que de repente tienen hipertensión que no está controlada, tenemos que tener bastante cuidado porque realmente puede pasar un problema. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna dificultad, pero siempre tenemos que estar controlados. Pacientes con deterioro cognitivo, ¿no? Muchas veces no le hemos hecho un buen tamizaje y este paciente tiene algún problema de eso y no va a entender las indicaciones, por ejemplo. A eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Bueno, como fisioterapeutas, ¿no? Como se dice, fisioterapeuta que le guste trabajar de esta manera en el agua, no es simplemente hacer un ejercicio puramente en el agua, sino que para nosotros es una modalidad terapéutica que está, ¿no? Especializándose, ¿no? Y que se basa muchas veces en los principios de la hidrodinámica, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta la fisiología del ejercicio. Esto nos ofrece, como fisioterapeutas, ¿no? Una herramienta que es muy potente, que es versátil y que nos ayuda a mejorar el movimiento, la funcionalidad y la calidad de vida de nuestros adultos mayores, ¿no? Eh, ¿Qué puedo decir? Que también, ¿no? La capacidad, ¿no? Para proporcionar, ¿no? Esa práctica, ¿no? En el entorno que es de bajo impacto, que es seguro, que es motivador, porque ¿saben qué? Ustedes ven ahí
de los pacientes, compartiendo. Muchas veces ellos ven cómo ingresa uno de repente en mejor condición que el otro, ¿no? Y entre ellos se van automotivando, se van apoyando, y como les digo, ellos van también logrando, ¿no?, vencer sus problemas, y eso a nosotros, yo como directora de un establecimiento, lo que también aprendo a valorar que mis pacientes mejoren es también cómo llegamos al paciente, ¿sí? El servicio que nosotros brindamos nos permite a nosotros acercarnos a la población, entender sus problemas y darles una oportunidad para que ellos puedan, como se dice, recuperar. Entonces, dentro de la segunda especialidad de fisioterapia en el adulto mayor, a mí, ¿no?, como especialista, ¿no?, formada por nuestra Universidad Norbert Wiener, ¿no? Me permite trabajar haciendo una integración, ¿no?, en las modalidades, los planes de tratamiento que puedo proponer para mis adultos mayores, como un paso adelante hacia la atención integral y efectiva. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Así que cierro con esta fotito que ustedes pueden ver, ¿no? Creo que las caritas de mis pacientes, que ustedes pueden darse cuenta, eh, cómo transmiten, ¿no?, la alegría, cómo se sienten, ¿no? Y de estos pacientes, ¿no? Me hubiese gustado que ustedes vieran cómo ingresaron a la piscina, cómo están hoy después de nuestra intervención. Esto es lo que he querido compartir con ustedes. Les doy gracias por la oportunidad a los coordinadores que han tenido a bien, y decirles a los colegas que se están formando para seguir esta segunda especialidad, convocarlos, ¿sí? También a trabajar en lo que es la parte de la gestión con las municipalidades, y que esto nos permita llegar a nuestros pacientes de una manera oportuna, de una manera diligente, y que el eslogan que tenemos en el Ministerio de Salud, ¿no?, que decimos que hay que atender a los pacientes adultos mayores, que ellos sigan siendo dignamente atendidos por nuestro sector salud. Muchas gracias, Magíster Rosario Auris, por la oportunidad. Gracias a los encargados de posgrado que han organizado este webinar. Adelante. Muchas gracias, doctora Rosa, por tan brillante información que nos brinda, que nos comparte y que va a servir como marco para poder hoy día comentarles cómo se ha dividido la currícula, la malla curricular de la segunda especialidad en fisioterapia del adulto mayor, ¿no? Algo muy importante que comentaba la doctora Rosa es el tema de la evaluación especializada, del seguimiento, de las estrategias, de las técnicas que deben adecuarse al nivel de atención de cada adulto mayor, pero también a las necesidades específicas de este grupo poblacional. Vamos a continuar entonces el día de hoy mostrándoles una información muy importante para ustedes, para que conozcan un poco más en qué consiste esta especialidad, que abarca mucho más de lo que a veces se piensa en un primer momento, ¿no? El grupo de adultos mayores no es un grupo homogéneo, ya lo comentaba la doctora Rosa, es un grupo heterogéneo que cambia y que tiene características muy específicas, ¿no? Que puede ser por patologías, algunos necesitarán un trabajo estructural, otros un trabajo mucho más integral, de repente algo más global, multidisciplinario, interdisciplinario, pero todo radica, ¿no? Todo radica en cuáles son las bases y las herramientas que nosotros como profesionales formadores de especialistas podemos ofrecerles, ¿no? Y nuestra universidad, la Universidad Norbert Wiener, eh, nos ofrece diferentes herramientas que pueden ser las fortalezas para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué nos diferencia de otras universidades?
Vamos a empezar mencionando que tenemos 4 estrellas de calidad, ¿no? Calidad en enseñanza en la modalidad distancia, calidad del profesorado y recursos educativos, ¿no? Dos de las más importantes. Tenemos la certificación de calidad ISO 9001-2015 en nuestras maestrías. Tiene más de 27 años formando profesionales líderes, que es algo muy importante. Ya lo mencionaba también la doctora, ¿no? El ser capaz de hacer muchas cosas, de liderar un grupo, puede ser multidisciplinario, no necesariamente siempre es un profesional el que lidera. Nosotros tenemos el perfil profesional y tenemos que darle las estrategias y las herramientas para poder liderar. Esta escuela de posgrado tiene más de 15 años de experiencia. Realizamos un aprendizaje prácticos en centros de simulación avanzada porque la tecnología y la manera de aprender ha ido diferenciándose, ¿no? Con los años y nosotros nos encontramos pues también a la vanguardia de ellos, ¿no? Nuestros planes de estudio se encuentran enriquecidos con materiales de clases y casos prácticos extraídos de la Arizona State University, ¿no? Nuestro aliado. Tenemos profesores especialistas e investigadores en RENACYT. Tenemos un compromiso con la investigación, que es algo muy importante y que más adelante también comentaremos ello. Publicaciones en Scopus, en WOS, en Cielo, en LatinDex 2.0. Dentro de las segundas especialidades, el día de hoy vamos a comentar específicamente sobre nuestra segunda especialidad en fisioterapia de adulto mayor, pero también se ofrecen otro tipo de maestrías, diplomados y programas de especialización. Las experiencias son globales, hay convenios en 6 países, semanas internacionales y clases espejo. Acá vemos un poco, ¿no? Nuestros convenios y alianzas internacionales, un poco en el mapa. Son 27 universidades en 26 países. Vemos a ASU, a la UIDE, al CEIPA y entre otros, ¿no? A muchos más. Bueno, entonces, esta noche lo que los ha traído a este webinar es de repente el interés por esta segunda especialidad. Esta segunda especialidad que tiene mucho que darles, tiene mucho por explotar todavía. Han habido ya promociones que han ido saliendo y que están haciendo y que están abriendo camino en diferentes aspectos, porque no solo es lo asistencial, también es la parte de gestión, como decía la doctora, el tema de conocer cómo realizar estas alianzas estratégicas. Hay otros colegas egresados de la segunda especialidad que se encuentran trabajando a nivel administrativo en algunas oficinas de ministerios, en CONADIS y bueno, por ahí en otros lugares, abriendo caminos porque realmente el cuidado del adulto mayor tenemos leyes, tenemos normas a nivel de MINSA, a nivel de salud, a nivel de centros privados. Hay mucho por trabajar y muchas razones por las que ustedes podrían elegirnos, ¿no? Una de las principales quizás puede ser la plana docente. Tenemos docentes expertos con mucha experiencia, ¿no? En fisioterapia, en el adulto mayor, en la rehabilitación, ¿no? Tenemos modalidades que permiten adaptarse a la realidad de muchos de nosotros, ¿no? El trabajar a veces nos limitaba cuando a veces todo tenía que ser de manera presencial, el tráfico, etcétera, ¿no? Ahora con esta modalidad tenemos clases virtuales, mixtas, tenemos una malla curricular que cada vez se ha ido enriqueciendo más, con nuevos cursos, con fundamentos o con temas que se han ido reforzando y realizando, distribuyendo de la mejor manera, una formación integral que ofrece una combinación equilibrada entre lo que es la teoría y la práctica, lo que hace que realmente el aprendizaje sea mucho más especializado, ¿no? Todo esto nos ayuda a desarrollar habilidades clínicas, tecnológicas e investigativas, ¿no? Van a romper un poco el tabú de este temor a la investigación porque hay profesores que van a ayudarles paso a paso a desarrollar lo que muchas veces lo realizamos porque resulta y no porque lo estemos cuantificando y no porque lo estemos evidenciando. Entonces, trabajamos con una fisioterapia basada en la evidencia, ¿no? Tenemos prácticas externas, por supuesto, que son necesarias, presenciales, en este caso sí, que están diseñadas para reforzar todo lo que se ha ido aprendiendo y la adquisición de cada una de las competencias en un entorno real y con acompañamiento de los profesionales, ¿no? Las horas de práctica que deben completarse, ¿no? De acuerdo a lo estipulado para obtener el requisito como especialista.
Entonces, ¿cuál será el objetivo de nuestro programa? Definitivamente todo esto que les comentaba nos va a ayudar a poder perfilar y poder diseñar planes personalizados para el adulto mayor, considerando la funcionalidad, las comorbilidades, el entorno familiar y social de ellos, ¿no? Además, podremos implementar programas fisioterapéuticos especializados enfocados en la prevención y tratamiento de disfunciones comunes mediante conocimientos avanzados de fisiología y biomecánica, como vamos a ver también más adelante. Va dirigido pues a los profesionales universitarios titulados de la carrera de tecnología médica en terapia física y rehabilitación y títulos universitarios equivalentes. Nuestra metodología, como comentaba, es una metodología que va a la vanguardia, ¿no? Con un aprendizaje basado en proyectos que va a permitirles a ustedes desarrollar un pensamiento crítico, porque la información teórica muchas veces la encontramos en de diferentes fuentes, pero el pensamiento crítico, cómo eso ingresa a nuestra rama como especialistas, es lo que ustedes van a ir desarrollando, el trabajo en equipo, y vamos a poder desarrollar una serie de competencias para su formación. La simulación clínica también se cuenta con campos clínicos que van a permitir desarrollarnos en entornos, ¿no? De simulación controlados para poder desarrollar también cuestionamientos, pensamiento crítico y desarrollar la resolución también de problemas, ¿no? En un espacio controlado. Y la educación virtual, nosotros contamos con una plataforma bastante amigable, ¿no? Que va a permitir les va a permitir a ustedes contar con el material, poder revisar las clases que se encuentran grabadas también por Zoom, ¿no? Van a poder revisar las clases, el material, artículos científicos que se encuentran dentro de los últimos 5 años, con evidencia que va a ir reforzando el conocimiento y que ustedes podrán ir compartiendo con cada uno de sus docentes, ¿no? ¿Qué competencias van a ir desarrollando? Una de las competencias es que van a poder analizar todos los aspectos del envejecimiento que son bastante complejos e interesantes y que ustedes van a poder hilarlo con lo que están realizando y enriquecerlo para volverlo cada vez más especializado, ¿no? Diagnosticar disfunciones para poder planificar intervenciones oportunas y pertinentes, ¿no? Podremos ejecutar tratamientos especializados para prevenir y tratar muchas de las disfunciones que son muy prevalentes en el adulto mayor, ¿no? Enfermedades reumatológicas, quizás traumatológicas, quizás propias del envejecimiento, como problemas de caída, sarcopenia, que también comentaban anteriormente. Se va a poder implementar también tecnología avanzada, ¿no? Un poco de realidad virtual, robótica, ¿no? Que van a optimizar también la funcionalidad y calidad de vida del adulto mayor. En realidad hay un bagaje de técnicas y herramientas que se pueden adecuar a las necesidades del adulto mayor, que se irán conociendo en el transcurso del desarrollo de toda la malla curricular, ¿no? ¿Qué título se recibirá? El título es de especialista en fisioterapia en el adulto mayor a nombre de la Universidad Norbert Wiener, y las condiciones para obtener el título es aprobar el plan curricular, cumplir con las horas prácticas presenciales y sustentar y aprobar la tesis o trabajo académico, ¿no? Vamos a mostrarles el plan de estudio que consta de 3 ciclos y cada uno de ellos tiene 4 cursos, ¿no? En el primer ciclo está incluido lo que es fisiología del envejecimiento, ¿no? El curso es psicomotricidad en el adulto mayor, salud pública y fisioterapia, que es tan importante saber ubicarnos y encontrar esa relación. Lo que es biomecánica clínica, ¿no? Asociada ya a características del adulto mayor específicamente. En el segundo ciclo vamos a tener lo que es prescripción del ejercicio como un curso muy sumamente importante, como decía la doctora, ¿no? Tenemos que saber evaluar, tenemos que saber prescribir de una manera muy especializada y diferenciarnos, por supuesto, ¿no? También tenemos el curso de evaluación y perfil funcional en el adulto mayor, que está alineado con la normativa internacional, ¿no? Y que nos permite poder
dar un diagnóstico fisioterapéutico y un perfil adecuado a nuestro adulto mayor que englobe todo lo que estamos, todas las áreas que tenemos que tener en cuenta. La fisioterapia en el adulto mayor con enfermedades neurológicas, porque sabemos que muchos de nuestros adultos mayores cursan con enfermedades de este tipo, y los métodos y las técnicas de este grupo de patologías tendrán que adecuarse a cuáles son los que muestran más evidencia, ¿no? De acuerdo a ello, a este grupo vulnerable. También tenemos el tercer ciclo. Continuamos con el curso de fisioterapia en el adulto mayor con enfermedades reumáticas y traumatológicas, ¿no? Es un curso que trabaja mucho con el tema musculoesquelético, teniendo o utilizando herramientas también de valoración validadas, confiables, con mucha evidencia científica. Tenemos el curso de fisioterapia en adulto con enfermedades cardiorrespiratorias, en donde se trabaja mucho a diferentes niveles también de atención para trabajar lo que es la prevención, el uso, el trabajo también con la familia, ¿no? Que se da tanto en fisioterapia en adulto con enfermedades neurológicas, reumáticas y cardiorrespiratorias, porque en el caso de nosotros que trabajamos con adultos mayores, no es solo un grupo, es el adulto mayor que tiene dependencia leve, que es independiente, el que tiene dependencia moderada, severa, e incluso, como vemos en el siguiente curso, en cuidados paliativos y fisioterapia en el adulto mayor, vemos incluso cercanos, ¿no? a la muerte, ¿no? El trabajo de investigación también, que es muy importante y que viene ligado al curso anterior, que es seminario de investigación, en donde también se les brindará las herramientas para que ustedes puedan decidir y ir desarrollando la idea de investigación que ustedes tengan en mente, ¿no? De esta manera, ¿no? Presentamos, ¿no? Esta segunda especialidad en fisioterapia del adulto mayor con una plana docente de primer nivel, entre las cuales se encuentran los que estamos viendo en la pantallita, ¿no? Tenemos a la magíster Marlene del Rosario Auris Quispe, docente coordinadora de la segunda especialidad en fisioterapia del adulto mayor, ¿no? Ella es magíster en los servicios de salud, licenciada en tecnóloga médica en terapia física y rehabilitación, con especialidad también en fisioterapia del adulto mayor por la Universidad de Norbert Wiener, ¿no? Vamos a ver que muchos de nuestros docentes tienen muchos años de experiencia. La doctora Rosa, que le han conocido esta noche, la doctora Rosa Vicenta Rodríguez García, ¿no? Con 42 años de servicio, directora responsable de un centro de salud, es doctora en gestión pública y gobernabilidad, magíster en gestión de servicios de salud. También tenemos al magíster Santos Lucio Chero Pistil, quien es magíster en educación, con mención en docencia y gestión educativa. Tiene en su haber o en su hoja de vida una serie de cursos y es muy conocido en diferentes sociedades, ¿no? Pertenece a diferentes sociedades, también desempeña, se encuentra desarrollando también un doctorado en educación actualmente y es miembro de muchas asociaciones, entre ellas la LAT, que es la Asociación Latinoamericana de Tórax, y el Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar, entre otros, ¿no? Tenemos también al magíster Antonio Melgarejo Valverde, magíster en docencia universitaria y gestión educativa, eh, con más de 20 años de experiencia en el área asistencial, se desarrolla en el Hospital Militar Central. La doctora Miriam Bejarano Ambrosio, doctora en salud por la Universidad Norbert Wiener, magíster en ciencias de la educación, posee estudios de especialización en terapia manual ortopédica y también es asesora de tesis en pregrado y segundas especialidades, entre otros más docentes que se suman a este grupo para brindar todo lo que hemos comentado, ¿no? Con todas las herramientas que hemos comentado. Bueno, es grato para mí entonces poder haber hecho esta pequeña presentación sobre la segunda especialidad. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que tengan en cuenta que esta especialidad es bastante amplia y ofrece una serie de herramientas que los permite a ustedes o les permitiría desarrollarse en diferentes ámbitos. Por ahí la doctora comentaba el tema de las municipalidades, también tenemos los centros de adulto mayor, diferentes círculos de adulto mayor que se encuentran a nivel de atención primaria, a nivel de hospitalización,
a nivel de casas de reposo, a niveles de centros privados, a nivel de una terapia ambulatoria, hospitales de día. Realmente abarca muchas áreas y nuestra currícula les permite a ustedes empoderarse y desarrollar un pensamiento crítico con una fisioterapia basada en la evidencia para el desarrollo de cada uno de ustedes como profesionales. Muchas gracias. Dejo de compartir, lo dejo ahí. Emilia. Emilia. Mientras se conecta la señorita Emilia, sus preguntas pueden ir dejándolas en el chat, que la doctora los va a responder al final de esta pequeña presentación. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia, licenciada Angie, muchísimas gracias por la ponencia. Magíster Rosa, la presente le saluda Emilia García, soy ejecutiva comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, la misma que se va a encargar de brindar toda información referente a nuestra segunda especialidad de fisioterapia en el adulto mayor. Comentarle, nosotros estamos iniciando clases de la segunda especialidad este 26 de septiembre. Asimismo, mencionarle, nuestra segunda especialidad tiene lo que es una modalidad semipresencial. En este caso, mencionarle que tienen clases presenciales y también tienen teoría virtual. Referente a la segunda especialidad, tiene lo que es un tiempo de duración de 12 meses, es un año que se imparten en 3 ciclos de 4 meses cada uno. Referente a lo que es también lo que es el horario, le mencionamos los días viernes de 7 de la noche a 10 de la noche es de manera virtual. Los sábados es de 4 de la tarde a 8:30 de la noche, también de manera virtual. Y los domingos, si se les está solicitando asistencia presencial, de 7:45 de la mañana a 11:45, a 1:45 de la tarde. Por otro lado, también comentarle, en este caso, este horario es referencial. Pueden variar para los segundos o el tercer ciclo, pero sí las prácticas intrahospitalarias, recalcar que en el tercer ciclo no están en este caso incluidas en el horario. Puede ser de lunes a jueves en el horario que nos brinde, en este caso, la coordinadora. Referente a los requisitos que nosotros solicitamos para que puedan ustedes llevar lo que es la segunda especialidad, es contar con el título profesional de tecnólogo médico en fisioterapia y rehabilitación registrado ante SUNEDO. Muy aparte, también le solicitamos la foto de su DNI de ambas caras, la habilidad del colegio profesional vigente, la resolución de sus CENUS o, si no, constancia de trabajo mínima de un año, cualquiera de las dos, un certificado también del MINSA, respaldado físico y mentalmente. La ficha de admisión nosotros le brindamos, en este caso previo pago del derecho de inscripción, que tiene un costo de 300 soles. Y por último, le estamos solicitando una fotografía tamaño carnet en fondo blanco con vestimenta formal. Mencionarle que estos requisitos son remitidos mediante correo electrónico, como les comenté, previo pago de derecho de inscripción, que tiene un costo de 300 soles. Siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT, por favor. Docente Angie, ¿me logra escuchar? ¿Me puede ayudar, por favor, con la siguiente PPT? Sí, sí, disculpe, sí. No se preocupe. Referente a la inversión, licenciados, comentarle, nosotros actualmente contamos con un beneficio exclusivo por convenio, tanto con el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú
como los egresados de nuestra casa de estudio. Este beneficio es un 20% de descuento al pago de las mensualidades. Como le mencioné hace un momento, nosotros para que ustedes puedan postular a la segunda especialidad hay un proceso de admisión. Este proceso se consiste en una entrevista telefónica previa coordinación con la coordinadora académica. Esta entrevista dura de 10 a 15 minutos y es, como les menciono, en una fecha y una hora pautada con su persona. Culminado ya lo que es el proceso de admisión, nosotros nos estamos comunicando nuevamente con ustedes para poderlo orientar ya con el proceso de matrícula y mensualidad. Indicarle que son 3 matrículas de 300 soles que se paga cada inicio de ciclo, cada 4 meses, y referente a lo que es las cuotas mensuales, es de 810 soles con la cuota regular. Pero con este beneficio exclusivo por convenio del 20%, ustedes tendrían lo que es el pago mensual de 648 soles mensuales. Referente al convenio, nos tendrían que brindar la copia simple de la habilidad vigente y referente a nuestros egresados, tanto su bachiller o título profesional debe estar registrada en su negro. Cabe recalcar que esto es una inversión que no se incrementa, se mantiene durante los 12 meses que dura la segunda especialidad. El grado a optar es especialista en fisioterapia en el adulto mayor, otorgado por la Universidad Norbert Wiener. Eh, les comento, les invito, nosotros estamos ya en la última semana del proceso de admisión referente a la segunda especialidad. Les invito también a que participen, en este caso, de esta segunda especialidad, tal cual la ponencia que nos ha brindado, ¿no? La docente que está a cargo, la magíster Rosa Vicenta. Ella es estudiante y egresada en nuestra segunda especialidad, que va a compartir todo su conocimiento a todos los alumnos que opten por estar con nuestra casa de estudio. Muchísimas gracias, quedo atenta a sus preguntas. Magíster Angie, ¿podemos iniciar con la ronda de preguntas, por favor? Ok, a ver, vamos a ver si hubiera alguna pregunta para la doctora Rosa Rodríguez. Les agradeceré, levanten su manito o la pueden escribir por el chat. Si hubiera alguna pregunta, a ver, o algún comentario. No, aparentemente no hay muchas preguntas. Mm, ujú. A ver, hay una pregunta que dice, buenas noches, en los pacientes neurológicos hay un estilo distinto de terapia en el agua. Doctora Rosa. Doctora Rosa, a ver, se encuentra, su micrófono todavía está apagado. Aló, hola Angie. ¿Cómo está, doctora? Le preguntaba a un alumno, a una alumna, perdón, a una colega en sala, sobre si en los pacientes neurológicos habría algún estilo distinto de terapia en el agua. Bueno, sí, tenemos varios pacientes con secuelas, que les digo, y ahí va un fisioterapeuta haciendo la asistencia de acuerdo a la secuela que tiene el paciente. Y definitivamente no es lo mismo un paciente con artrosis que un paciente neurológico, ¿no? Y tienen un carril especial para ellos. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Hay muchas técnicas, ¿no? Que van Sí, evolucionando e inclusive, ¿no? Van adecuándose a la necesidad de cada paciente. Un paciente así adulto es, mayor, ¿no? Es bastante complejo, doctora, ¿no? así es. Nosotros tenemos 5 carriles y los Ujú. tenemos distribuidos ya de acuerdo a cómo han sido seleccionados. Y de acuerdo a eso también se aplican las técnicas que requieren. Excelente, ¿no? Ujú. Excelente, pero precisamente, ¿no? Para poder diseñar esa estrategia, como la doctora Rosa, debemos dejar el trabajar como de repente se nos puede ir acomodando o sin una base científica sólida, y Así es. específicamente, ¿no? Como comentaba la doctora, es a través de una evaluación con un equipo multidisciplinario y de acuerdo a las condiciones del contexto en que se encuentra cada población para poder de luego ir desarrollando cada una de las técnicas, ¿no? Así es. Y como siempre digo, aquí nada se hace de manera, ¿cómo les digo? Azarosa, Eh, ¿no? azarosa, ¿no? Todo es previamente el paciente es evaluado y se hace un seguimiento en el tiempo que está también en el taller. Excelente, ¿no? Excelente. Ujú. Bien, Y gracias. es la idea de la implementación de muchos programas, ¿no? Que sea un seguimiento para ver el impacto del trabajo que hacemos nosotros como profesionales, ¿no? Muchas gracias, doctora Rosa. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, por favor, quizás por el chat o quizás con el audio. De lo contrario, creo que estaríamos culminando el webinar de esta noche, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Magister Rosa, tenemos otra pregunta. ¿Qué pruebas de evaluación se realizan? A ver, doctora. Aló, estoy aquí en una complicación. Dime, Angie. Comentaban, qué pruebas de evaluación, en términos generales, porque sabemos que son bastantes pruebas, ¿no? Que se pueden utilizar, pero en este caso, Dependiendo del ujú, paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con problemas respiratorios, pues utilizaremos nuestras herramientas para ver cómo están los problemas respiratorios en este paciente, ¿no? Si un paciente tiene, por ejemplo, pacientes con artrosis, también tendremos que utilizar de acuerdo a ello las herramientas que nos permitan para ver cuáles son las limitaciones articulares que este paciente tiene. Si este paciente de repente tiene un problema motor, ¿no? De igual forma, ¿no? Y nosotros tenemos muchos instrumentos, baterías. Ujú. ¿no? Para ver cómo está la parte funcional de nuestro paciente, ¿no? Y como les digo, aparte de eso, también tenemos los exámenes propios que necesita el paciente. Por ejemplo, sus exámenes de laboratorio, ¿no? Que nos van a indicar si este paciente, por ejemplo, tiene diabetes, ¿no? Nos ayudamos también con estas pruebas que, como le digo, por el trabajo en equipo también nos permite si estamos haciendo el ejercicio con la intensidad que se requiere para disminuir la glucosa, ¿no? Todas esas cosas van a ser de acuerdo a la propia necesidad que tiene el paciente. Gracias, doctora. Gracias. Como comenta la doctora, ¿no? En realidad, la evaluación en el adulto mayor es bastante compleja y por eso que, como han visto en la malla curricular, hay un módulo que es específicamente de evaluación, un módulo específicamente de prescripción, porque se tienen que combinar escalas funcionales, escalas de fragilidad, escalas de riesgo de caída,
Cuando es un paciente respiratorio, se pueden hacer pruebas respiratorias desde BOR, pruebas en pacientes neurológicos. Tenemos algunas variaciones para poder medir caídas, algunas características que tenemos que tener en cuenta. Eh, También tenemos, como decía la doctora, ¿no? El tema de diabéticos, ¿no? El tema de los glucotés, qué intensidad le damos. Inclusive hay fórmulas que también van a ir aprendiendo en algunos módulos para poder determinar cuánta cantidad de energía MEDS podemos trabajar con determinado grupo poblacional, pero eso es muy variado. Si el paciente es diabético, será un grupo de repente de herramientas, y no solamente variado, sino también, no solamente por patología o por funcionalidad, sino inclusive también por características, como comentaba la doctora, ¿no? Pequeños detalles, ¿no? Que son nuestras banderas amarillas y nuestras banderas rojas, que como especialistas tenemos que conocer cuánto es lo normal de presión, cuánto es lo normal de glucosa, cuánto en enfermedades crónicas, cuáles son estas banderas que nos tienen que poner de alerta en cuanto a la dosificación también de actividad física, ¿no? Gracias, Edith, por su pregunta, ¿no? Agregarte, Angie, ¿no? Eh, que en esta experiencia que tenemos, ¿no? Incluso vamos aprendiendo también desde ese aspecto a mejorar nuestras técnicas de valoración, ¿no? Ujú. Porque como ustedes saben, esas técnicas muchas veces no son pensando en pacientes de nuestro país, muchas veces son en pacientes en otro contexto, ¿no? Y Correcto. como les digo, el paciente no es un clon, cada paciente es único. Y por eso es que siempre tenemos que evaluar al paciente de manera personalizada. Podemos utilizar algunos instrumentos, es cierto, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que el paciente es único, ¿no? Que pueden tener una patología similar, pero eso no significa que solamente vamos a utilizar una determinada herramienta. Por eso no me gusta a veces decir, esta herramienta es para esto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, como lo decías, ¿no? Saber leer un examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir hacer el ejercicio, planificar el ejercicio, ¿no? Porque a veces creemos que mover los brazos en una dirección o un determinado ritmo, eso funciona. Y no. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el objetivo del ejercicio dependiendo la patología del paciente? A veces seleccionamos, por ejemplo, yo tengo un quinto carril de puro viejitos que es solamente para que ellos puedan mejorar la marcha, por ejemplo. Ellos no, es más, hasta tenemos los nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos que le decimos los tiburones, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, han venido por una prótesis de rodilla, por ejemplo, ¿no? Y ya han logrado bastante, entonces ellos van en un carril determinado, por ejemplo. O, por ejemplo, los pacientes que han entrado porque tenían un problema de hemiplegia, por decirlo. Ya lo han superado, entonces ya, como ellos mismos dicen, ¿no? De pejerrey pasamos a tiburón, ¿no? Así que ellos mismos también van dándose cuenta, ¿no? De cómo es su progreso, ¿no? Así es. Efectivamente, ¿no? Sí, muy interesante lo que nos comentan, ¿no? En realidad el agua tiene tantos beneficios, ¿no? Sociales, de empatía, de motivación que nos mostraba la doctora, y que, como menciona, ¿no? Cuando nosotros sabemos evaluar, realmente a veces nosotros también podemos estar en la capacidad inclusive de diseñar nuestros propios instrumentos, ¿no? Para el contexto en el que realmente nos desarrollamos, que en general debe ser también motivo de motivación para cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Además, también a veces utilizamos, como dices, diferentes estrategias. A veces hacemos, por ejemplo, la danza en el agua, ¿no? O hacemos ejercicios de gerontopsicomotricidad dentro del agua.
¿no? Entonces, dependiendo, porque también a veces si no ya se comienza en una rutina, se convierte en una rutina, a veces hacemos competencia, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de los carriles, ¿no? Siempre tratamos también de variar un poco para que no sea una rutina, ¿no? Y se convierte en algo que no nos ayuda. Ok, gracias, doctora. Hay otra pregunta, me parece que la señorita Emilia la puede responder porque tiene que ver con los requisitos. Mencionan, ¿no? En cuanto a los requisitos, los que desean iniciar esta especialidad y no tenemos ni serum ni experiencia, ¿pueden realizarlo? Creo Buenas que noches, sí, buenas noches, señorita Evelyn. Coménteme, ¿usted contará con su internado? Porque el requisito es o experiencia laboral mínima de un año o si no, la constancia de resolución del SERUMS, cualquiera de las dos. Sí o sí tiene que tener un requisito de ambos, ¿no? No los dos, pero tiene que contar, ya sea con la experiencia laboral mínima de un año, no necesariamente en el área, en el campo de adulto mayor, pero, o si no, la resolución de su SERUMS. Asimismo, también le agradeceré, me puede dejar su número de contacto por el chat para yo poderle contactar y poderle brindar mayor información referente a. a ver si hay alguna otra pregunta. Tiene lo que es el horario, la modalidad semipresencial. Por ahora, en este caso, los días sábados se está manejando de manera virtual, de 4 de la tarde a 8:30 de la noche. Solo los domingos, en el primer ciclo de 7:45 de la mañana a 1:45 de la tarde, se les está solicitando asistencia para las prácticas presenciales. Muchísimas gracias, licenciada Evelyn, por brindarme su número de contacto. En unos momentos, terminando la ponencia, me voy a poner en contacto con usted. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por conectarse en esta noche a este webinar de la segunda especialidad de fisioterapia en el adulto mayor. Muchas gracias a la doctora Rosa Vicenta Rodríguez García por su compartir, por la charla tan interesante que nos ha brindado y por responder tan amablemente cada una de las preguntas. Con nosotros hasta otro momento. Muchas gracias, señorita Emilia, también por apoyarnos. Y creo que Gracias a con eso usted. estaríamos culminando el webinar. Gracias a cada uno de ustedes. Pueden dejar sus teléfonos para cualquier duda adicional que puedan tener en el chat.